Ok, ¿qué entendieron ustedes por el ejercicio, por este ejercicio? Digamos? ¿Qué era lo que había que hacer? De ahí plantear los dos movimientos. Bueno, yo hice dos planteamientos, uno que iba para abajo, otro que iba para arriba. Bueno, Ajá. no sé si adelantarme y decir, a mí los dos me dieron negativo. Por No, qué dos. spoiler. A mí igual. Ok, Vaya no, no, spoiler. está Pero bien. lo digo porque tuve que hacer el segundo caso porque el primero no me dio, digamos. Ajá, No, había que hacer es que, los es que Spoiler escenarios. alert. esto es lo importante. Lo importante es que no es posible no hacer los dos escenarios. Porque si usted demuestra, por ejemplo, usted dice, yo estoy confiado, yo digo que eso va para abajo, ¿verdad? Entonces, si usted cree que la caja va para abajo y usted hace el análisis y le da negativo, ¿verdad? Usted lo único que demostró es que la caja no va para abajo, pero todavía no ha demostrado si la caja va para arriba o no, ¿verdad? No lo ha demostrado. O sea, cuando usted hace el primer análisis, solo concluye, ok, la caja no se desliza hacia abajo, punto. No sabemos nada de lo que pasa hacia arriba. Entonces, sí hay que hacer el segundo escenario. Si usted más bien hubiera hecho ese escenario primero, ¿verdad? Y usted dice, yo creo que esa caja va para arriba porque yo le tengo fe a ese 1800. Y usted hace el escenario de que la caja va para arriba y la caja le da negativo, significa que la caja no va para arriba. Pero eso no significa que la caja va para abajo, ¿verdad? No, no es consecuente. Pero, profe, Simplemente, digamos, ajá. si diera positivo, ya yo No, digo no, como que obviamente sí, si, ajá, si usted hace que va para abajo y le da positivo, ¡puf! Va para abajo, listo. y Sí, ya sí, después eso. solamente sigue sacar la fricción, pero con la dinámica, ¿no? Ajá, para poder calcular la aceleración. Gracias. Ok, gracias a usted. Entonces, sí, es eso, es plantearse los escenarios. No se puede, digamos, aquí sí hay que planteárselos. Uno no puede resolver sin eso. Entonces, uno indudablemente tendría que decir primero, bueno, o va para abajo o va para arriba y comprobarlo. Y a partir de ahí tomar decisiones. ¿Ok? Entonces dice que la masa es 750 kilos, tiene una fuerza de 1800 y se sabe que el coeficiente de fricción estático es 0.8 y el dinámico es 0.25. Determine cuál de los escenarios se cumple. Ya sabemos que es el B, por el spoiler, pero todo bien. ¿El bloque se mueve hacia abajo? No sabemos, vamos a ver. ¿El bloque se mueve hacia arriba? No sabemos, vamos a ver. Lamentablemente el caso B solo se puede comprobar si no es el A y no es el C. Esa es la forma de comprobar el caso B. Entonces, el caso B solo es, digamos, una conclusión indirecta. Y ahí decía que en caso de que se mueva, diga cuál es la fuerza. ¿Verdad? Que en ese caso la fuerza, acuérdense que es un poquito más grande, porque si sí hay movimiento, la fricción es un poquito más baja, porque ahora se multiplica por el coeficiente dinámico, y por lo tanto la fuerza es un poquito más grande. ¿Verdad? Que esa es la respuesta del problema 6. ¿Verdad? Que la fuerza hay que hacerle ese cambio porque el problema 6 sí se mueve para arriba. ¿Verdad? Pero bueno, entonces veamos los escenarios. Entonces, como ya leímos las instrucciones y nos están estorbando un poco, vamos a quitarlas. ¿Ok? Y entonces nos planteamos. ¿Qué nos planteamos? Bueno, ¿qué sería lo primero que hay que hacer, tal vez? Los Sí. componentes, Ajá. No, antes, el ángulo. el ángulo. Ok. ¿Cuánto es el ángulo? Salió en blanco. ¿Cuánto es el ángulo? Tangente a la 20 menos puntos. 1 es igual a 3 entre 8. Ajá. Bueno, Ok. como ya ustedes están grandes y así, ya solo vamos a hacer el cálculo, ya no lo vamos a escribir. Entonces, la tangente a la menos 1 de 3 entre 8. ¿Verdad? Entonces, ahí está, aquí está. Y eso da 20.56 grados. ¿Ok? Entonces, el ángulo alfa, sí lo puedo poner aquí, tal vez nada más, es igual a 20.56 grados. ¿Ok? Listo. Entonces, ¿qué sigue? Dibujar el peso. ¿Verdad? Siempre el peso apunta hacia. ¿Ok? Y el peso va a tener dos componentes. Esta y esta.
Una se llama WX y la otra se llama W. Esta se llama WX y esta se llama WY y esta se llama W. Y como ya usted Pero, está grandecito, ¿cuánto vale W? ¿Verdad? Entonces es 750 por 9.81. Y eso es 7.357 y medio. 7.357 y medio. Usted sabe que el peso es la masa por la gravedad. Muy bien. ¿Qué me iba a decir algo? sí, profe, en ese WX yo lo puedo haber puesto hacia arriba, por así decirlo. No, Siempre es, es que eso, digamos, recuerde que ahora usted tiene los ejes inclinados. ¿Verdad? Usted tiene ajá, ejes inclinados. Entonces, este es el eje X falso, digamos, el eje el X', y digamos que este es el Y'. ¿Ok? ajá. Entonces, en esos ejes inclinados, ¿en qué cuadrante está la fuerza del peso? En el 4, En el cuarto. ¿Y en el cuarto hacia dónde va WX? hacia la derecha. Entonces no puede ir hacia la izquierda. ¿Verdad? Ah, ok. Exacto. Ya, ya. Esta está definida por esta. Ajá, Si el bloque gracias. fuera al revés, ¿verdad? Si esto hubiera estado así, y el bloque es así, ¿verdad? Entonces, ¿el peso en qué cuadrante queda? En el 3. En el Ahí 3. sí. Entonces el X va para allá y el Y va para allá. Ajá, Ajá. listo. Gracias, profe. Profe, digamos, Bueno, diga. es la dirección, la posición de esta fuerza puede, aunque venga aquí, es igual, digamos. No, jamás. Ah, bueno, No. siempre y cuando sea horizontal, sí. Ajá, sí, sí. Sí, eso sí. Mm, ok. Sí, gracias. Entonces sí, esa fuerza es más, si quiere la movemos. O vamos. Entonces, no nos gustó ahí. Entonces dice el compañero que él quiere poner la fuerza aquí, pero horizontal. Ya va a estar ahí, digamos. Bueno, te va a creer que eso es horizontal. ¿Ok? Ha creído peores cosas, con menos pruebas. Entonces, ¿cuál sería el ángulo? Aquí Sería el mismo, alfa. 20. Aquí sí es alfa, ¿verdad? 20,56. ¿Y este ángulo? Alfa también. Alfa también. Muy bien. Geometría. Y entonces, esta J valía 1800, ¿verdad? Sí. Esa J se llama J por un estudiante de que nos inventamos este problema hace ya como 3 semestres. Y entonces, pues no me acuerdo cómo se llamaba. Y ahora, ¿qué sigue? La normal sigue, ¿verdad? Y es esta, ¿ok? Pero quedó muy fea. Entonces pongámosla más azul. Ahí está. Ok. La normal siempre es perpendicular a la superficie, recuerden. ¿Verdad? Siempre, siempre perpendicular. Todas las veces, no importa que la superficie sea acostada, incluso que esté de cabeza, usted siempre lo hace perpendicular a la superficie. Ok. Entonces, hay que hacer unas componentillas ahí, ¿verdad? Entonces, las componentillas son WX, ¿verdad? Y entonces, usted va a decir que yo soy un mentiroso y que yo siempre le dije que X lo calculábamos con el coseno. Y yo le digo, bueno, sí, pero toda regla tiene su excepción. Y la excepción es el peso en los problemas de fricción. O sea, en realidad lo calculamos con el seno, solo en este caso. ¿Ok? Seno de 20,56. Ya no me acuerdo si era 57, me generó la duda. Entonces vamos a poner aquí 38.
56, sí. Entonces dice que sería 7357.5 por el seno de 20.56. Y entonces el peso en X es 2583.87. Ahora vamos con el peso en Y, que igual, ¿verdad? Es el único caso en el que lo calculamos con el coseno. ¿Ok? Y entonces WY es igual a, en vez de ser con el seno, es con el coseno. Profe, Sería 6888.86. Dígame. ¿La escucho? Hola. Se pegó. Sí, ahí llegará. Entonces, vamos y ahora sí, con... profe. ahí viene, dígame, dele. Es que los perros se pusieron a pelear. Eso de. Ay, sabe que ya se me fue. Eso de la excepción es solo para los pesos, digamos, para cuando es un peso. En Sí, estos bueno, ejercicios. sí, una fuerza hacia abajo, sí. Pero sí, digamos, casi que considere lo que es para el pecho. Ok, entonces, digamos, cada vez que me salga un ejercicio como esos pesos, digamos, eso que va hacia abajo, se calcula de esta forma. Sí, las componentes, sí. Ok. ¿Ok? Lo puede calcular con el otro, pero yo, digamos, es para que usted use este ángulo. Este ángulo que está aquí es este que está aquí y por lo tanto las componentes del peso se calculan esta vez y solo como excepción con el seno y el coseno. ¿Ok? Bien. Ahora vamos con las de J. JX, ve, JX ya no. J es 1800 newtons y JX, ¿quién es? De J por el coseno de alfa. Entonces usted dirá, ¿qué es esta discrepancia? Bueno, y es porque el ángulo alfa, en el caso de J, sí está con respecto al eje X, ¿cierto? Entonces JX es igual a J, que es 1800, por el coseno de 20.56. Y eso da 1685.35. Y el JY es igual a de lo mismo, pero con el seno. ¿Ok? Con el seno. Y el JY entonces da 1800 por el seno. Y eso es 632.14. Muy bien. ¿Qué sigue? Siguiente paso es la sumatoria de fuerzas en Y para poder calcular la fuerza normal. ¿Ok? Siempre ese es el paso que sigue cuando usted ya tiene a todo el mundo en componentes. Entonces, en este caso, sí no hay duda que en el eje Y hay equilibrio, porque no hay movimiento posible en el eje Y. O sea, la caja está reposando encima del plano inclinado, solo se podría mover en el eje X, X'. En el eje Y es imposible, por lo tanto, la fuerza es, digamos, la fuerza se considera cero en el eje Y. ¿Ok? Y eso es así, siempre, porque el movimiento posible es en el eje X. Entonces, ¿cuántas fuerzas hay en el eje Y? Bueno, esta vez hay tres. Muchas veces hay dos, que no solo estas dos, pero esta vez está JY. ¿Ok? Entonces hay que considerar. La normal no sabemos cuánto es. Si sabemos que WY es 6888.86 y si sabemos que JY es 632.14 y que eso es igual a cero, de donde la fuerza normal es bastante grande, porque es 632.14 más 6888.86. Y eso da 7521. ¿Cierto? Muy bien. Entonces ya tenemos la normal. ¿Qué sigue? Siempre que tenga la normal,
lo que sigue es calcular la fuerza de fricción. La fuerza de fricción numérica, ¿verdad? O sea, simplemente el valor. No sabemos todavía qué dirección lleva, pero el valor de la fuerza de fricción, que es la multiplicación de la fuerza normal por el coeficiente de fricción, primero estático, porque no sabemos si eso se va a mover, entonces primero estático. Entonces sería el coeficiente de fricción estático por la normal. ¿Ok? Eso sería el valor de la fuerza de fricción. Todavía no la dirección, que la dirección siempre es negativa. Ahora sí, el valor de la fuerza de fricción, ¿cuánto es? ¿Cuál sería el coeficiente de fricción estático? 0.30. 0,30. 0,30. Por, opa, 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 ella. Por 7.521. ¿Y eso da? Sí, lo hacemos. Por 0, como 1.500. Híjole, 2.256.3. qué manera, ¿no? 1.256.3. Sí, no sé qué multiplicar. Ok, entonces, ¿qué sigue? Ya tenemos, o sea, todo lo que acabamos de hacer, los componentes, la fuerza normal y la fuerza de fricción, esos son cálculos de oficio. ¿Qué quiere decir cálculo de oficio? Que hay que hacerlo sí o sí, sin importar si eso se va a mover, si se va a quedar quieto, si va para arriba, si va para abajo. Siempre hay que hacer esto primero. ¿Ok? Y a partir de aquí vamos a tomar decisiones. Entonces, esas decisiones las vamos a tomar basadas en los planteamientos que nos hagamos. ¿Ok? Entonces, el primer planteamiento va a ser que el movimiento es hacia abajo. ¿Verdad? Usted se plantea, usted dice, yo considero que eso va a ir hacia abajo. Entonces, este sería, digamos, el sentido del movimiento. Entonces, ¿qué va a pasar con la fricción? ¿Qué pasa con la fricción? Va Hacia hacia arriba. arriba. Y por eso la vamos a escribir, a dibujar con el mismo color. ¿Verdad? Porque entonces, en el sentido de movimiento para abajo, la dichosa fricción va para arriba. ¿Ok? Porque es contrario. Y Profe, entonces, diga, disculpe. Digamos, usted puso el movimiento hacia abajo porque WX es mayor que la no, fuerza, es ¿verdad? porque es uno de No. los casos. Mm. Lo puse el puesto para arriba. Pero usted solo tiene dos opciones, o se mueve para abajo o se mueve para arriba, y hay que probar Ok, las dos. ¿Verdad? Entonces, de ahí probamos primero para abajo. ok, perfecto. Gracias. Además, es que ir para abajo es mejor, dijo Árbol. Uno siente que va de bajadita. Muy bien. Entonces, ¿cómo sería aquí la sumatoria de fuerzas en X? ¿Igual a cero? Sí, No, no. La resultante de X. Bueno, correcto. Es igual a una resultante, porque aquí, digamos, volvemos al capítulo 2, allá, al puro inicio del curso, ¿verdad? Cuando todavía yo les caía bien, porque usted decía, ¿será que eso está en equilibrio? No sabemos. También nos están preguntando que hay posibilidad de que se mueva. Entonces, yo tengo que ver y pensar que eso va a tener una resultante en X. Si la resultante en X es positiva, hay movimiento. Si la resultante en X es cero, sería una chiripa que es cero, es que está perfectamente en equilibrio, pero ya le digo, es bastante poco probable. Y si da negativo, lo que significa es que no se mueve. ¿Okay? Esos son los tres escenarios para RX. Y es ¿Okay? igual a cero cuando nos dice exactamente que, por ejemplo, va a Que el empezar a ejercicio está en moverse. equilibrio. No, que el ejercicio está en equilibrio. Ok, Como todos los que hemos hecho de vigas y todo, ¿verdad? Que decimos, la viga está en equilibrio, encuentre las reacciones. Solo ahí usted sabe que la fuerza en X es cero. Profe, ¿podría repetir los tres escenarios? Claro que sí, de hecho los iba a escribir. Serían los siguientes. Si Rx le da mayor que cero, hay movimiento. Hay movimiento en el sentido que lo predice. Voy a poner esto aquí más por aquí. Entonces, si Rx es mayor que cero, hay movimiento. Si Rx es igual a cero, está en equilibrio.
Pero no significa que sea la única forma para que eso se quede quieto. Si Rx da menor que 0, no hay movimiento. Y vea que lo pongo así, ¿verdad? Pongo, no hay movimiento. No significa que hay movimiento en el sentido contrario, no. Significa que no hay movimiento en el sentido que estoy diciendo. Digamos, es en el escenario A, por ejemplo. Exacto. Sí, ¿verdad? Entonces, no hay movimiento en el sentido predicho. Bueno, hay en ese caso, o aquí no hay en el sentido predicho. No dice nada con respecto al otro sentido. Profe, Míralo. SRX es mayor a 0, que eso significa que hay movimiento en el sentido predicho. Sí. Esa sería en la opción A, si sucediera, ¿verdad? Digamos, sí, en cualquiera. O sea, si usted dice que eso va para abajo y resulta que eso nos da positivo, listo. Significa que sí se mueve hacia abajo. Ya ese se marca el escenario A y vámonos. Sí, Profe, entonces la sumatoria de fuerza en X siempre es igual a Rx, nunca a 0. en los de fricción sí, en los de fricción sí. Solo en los de fricción. Ok, Solo en los de fricción. No en los demás. En sí, los de fricción. tranqui. Todo bien. No, es que después dicen, es que te digo que la regla. Entonces tengo que enfatizar que es en los de fricción. Muy bien. Ok, Entonces, profe, dígame. si Rx es mayor que 0, entonces hay movimiento en el sentido predicho. Entonces, si yo Ajá, dije que se movía hacia abajo y sí, da positivo y da mayor Rx, se mueve hacia abajo. listo, sí, Y si yo decía que se movía hacia arriba y da mayor que 0, entonces se mueve hacia arriba. así es. Si Rx es igual a 0, significa que está en equilibrio. Sí, Significa pero ese ni lo considero, pero nunca va a pasar. Y si Rx da menor que 0, es que no se Sí, mueve para ningún lado. no, es que no se mueve en el sentido que predijo. Tienen que hacer el otro análisis, ¿verdad? Ok. Si Rx le da negativo en los dos análisis, entonces sí no se mueve del todo, ¿verdad? Ok. Pero si solo hacemos el análisis para abajo y nos da negativo, de para arriba no sabemos nada. ¿Ok? Si en el caso entonces de que Rx me dé mayor que 0, no tendría que hacer RY o igual tengo que hacerlo. No es RY, es movimiento para arriba, cuesta arriba, digamos, que también es movimiento en X. Ah, ok. Está bien. Sí, ahí ya no tendría que hacerlo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Este ejemplo, tenemos también dos casos de movimiento, el caso de que sea un movimiento acelerado y que sea un movimiento constante. Esos dos se contemplan en el mismo de movimiento en el sentido predicho, o no, el de la este solo, aceleración constante nada más quería como un equilibrio también. no, aquí no puede haber movimiento rectilíneo uniforme. Aquí solo puede haber movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, porque hay fuerza, y si hay fuerza hay aceleración. Porque la segunda ley de Newton dice que la masa por la aceleración es igual a la fuerza. Entonces, si aquí hay movimiento, es un movimiento acelerado, porque evidentemente al principio está quieto y se empieza a mover con la fuerza y se va acelerando. Aquí no habría uniforme, no habría movimiento rectilíneo uniforme. Ok, gracias, profe. Bueno, Y esto de RX es como una formalidad para nosotros tenerlo claro, ¿verdad? Que con ese resultado llegamos a una conclusión que ya no es 0. Digamos, sí, que es como para visualmente entenderlo. Es que no, y nosotros sí lo porque, pusimos con 0, ¿verdad? o Pero sea, si es digamos. un error poner que es igual a 0, porque no es igual a 0. Ujú, ujú, Pero, ujú. todo bien, o sea, no importa, si usted pone igual a 0, lo único es que va a llegar a un número igual a 0 y eso es una discrepancia, entonces usted pone ahí un diferente, ¿verdad? Ujú, que no es igual. Ajá, Sí, todo bien. sí, pero en cuestiones ya de materia y de entenderlo claro, es mejor poner la resultante porque se llega a una Ajá, conclusión con ese resultado. exacto, Ok, exactamente. gracias, profe. Bueno, con mucho gusto. Sí, también lo podemos haber dicho, si es mayor que 0, pero es que es raro como hablar de que 0 es ¿verdad? Es mejor decir Rx. Pero bueno, ¿cuántas fuerzas tenemos en X ahorita? 3. 3, y ellas son Wx, la única positiva, J como la negativa, y la fricción como la más negativa. Y eso es 0. ¿Sí? Sustituyendo esos valores son 2583.87 menos
1685.35 JX, debe haber puesto, ¿verdad? JX. Menos la fricción que es 2256.3. Igual, aquí no debía tener la costumbre. Y igual a RX. Y ahora sí, ¿cuánto da RX? Todo eso usted lo suma y lo resta y toda la cosa, ¿verdad? Y son 2583.87 menos 1685.35 menos 2256.3. Y da negativo. 1357.78 negativo. ¿Qué significa eso? Uy, que no se mueve para la dirección que Ajá, está. no hay movimiento hacia abajo. Eso es todo lo que usted sabe. No sabe si hay movimiento hacia arriba, ¿ok? Solo sabemos que Profe, no hay movimiento hacia abajo. ese, el JX lo puse en negativo para probar eso de movimiento hacia abajo. Sí, porque si el sentido de movimiento, es que vamos a ver, si el sentido de movimiento es hacia abajo, si hacia abajo es positivo, JX es negativo porque va en el sentido contrario. ¿Cierto? Más o menos. Sí, es que JX está aquí, dibujado así. Así se Sí, dibuja, sí. viendo para allá. Por eso, digamos, yo estoy poniendo que yo estoy diciendo que hay movimiento La derecha. hacia la derecha. Ese movimiento lo escribo como si fuera positivo, Sí, acá lo porque se pusimos. supone que quiero averiguar qué movimiento. Sí. Pero en ese caso, JX iría al contrario, por Sí, eso aquí va está. negativo. Sí, Y F, también. que es la fricción, también va en negativo porque va al contrario. Sí. Ok, eso era. Ok. Otra pregunta antes que se me olvide. Cuando decimos no hay movimiento hacia abajo, eso es por decirlo así, hacia la derecha. Sí, por eso yo dibujo la flecha así, ¿verdad? Ok, ya, Porque ya, ya. en el eje X barra inclinado, o sea, en el eje X prima, esto es a la derecha Ajá, ok, ya y entiendo. esto es a la izquierda. También esto es abajo y aquello es arriba. Pero sí, estrictamente hablando es hacia abajo en X. Ajá. Gracias, Muy bien. profe. Profe, Ah, yo le iba a decir que, digamos, en el caso mío, yo lo que hice fue poner como los escenarios y el sentido del movimiento. Y, por ejemplo, en este caso, en el A, que va hacia abajo, puse como que WX tenía que ser mayor que JX más F. Y al sí, hacer la pero no, suma de JX más F, obviamente es son más grandes, entonces no se cumple perfecto, ese estado. ¿Sí está bien? perfecto. Sí, Ah, ok. claro. Ok, Y gracias. si esa caja hubiera pesado 3 toneladas, ¿verdad? En Ujú. lugar de 750 kilos, ¿verdad? Entonces, si pesa 3 toneladas, son 3000 kilos multiplicado por 9.81, que es la gravedad, que es eso, Ujú. y multiplicado el WX es con el seno, entonces multiplicamos eso por el seno de alfa, que es 20.56, eso da por resultado 10.335. Si usted hubiera Ajá. puesto aquí 10.335, claramente, aunque le reste 1.600 y aunque le reste 2.200, da positivo, ¿cierto? Ujú. Sí. Entonces, si esto pesa 3 toneladas, sí se desliza hacia abajo. Ok, ok, entiendo. Incluso podríamos decir exactamente cuánto tiene que pesar para que eso se vaya hacia abajo. ¿Cómo lo hacemos eso? ¿Cómo hacemos exactamente que eso se vaya hacia abajo? ¿Qué, qué hay entre este escenario y este escenario? ¿Qué hay en medio? Cero. Cero. Cero es en realidad el portal entre los números negativos y los números positivos, ¿verdad? Entonces, cero es exactamente lo que hay entre que eso no se mueva y justo empieza a moverse. Eso es lo que le llamamos movimiento inminente, ¿cierto? Entonces, si yo le pregunto a usted, ¿cuál sería el peso de ese bloque para que justo eso se empiece a mover hacia abajo? El análisis que usted tiene que hacer es exactamente el que ya hizo, pero digamos que usted
lo que no conoce es este valor. Ese es el Despejamos. que le estoy Ok. preguntando. Entonces, ahí sí usted se plantea que WX menos JX menos la fricción es igual a 0. Aquí sí, porque estamos justo en el paso este, digamos, de pasar de no movimiento a sí movimiento. Entonces ahí usted despeja WX diciendo que esta fuerza vale 1685.35 y que esta vale 2256.3 y que eso es igual a 0, y de ahí que WX sea igual, ¿verdad? A 1685.35 más 2256.3. Ahí sí. Entonces, si WX da 3941.65 newtons, justo 3942, ¿verdad? Hace que eso se deslice hacia abajo. 3940, no se desliza, porque todavía no llegó al punto que tiene que llegar. ¿Okay? Ahora, si WX vale eso, ¿cuánto vale W? Entonces, más bien W es WX dividido entre el seno de alfa. Más bien, ¿verdad? Si es dividido, estamos despejando. Entonces, W es igual, estamos haciendo como el proceso inverso, dividido esto entre el seno de alfa, que es 20.56, es igual a 11.223.76 newtons. Y si queremos la masa, ¿verdad? Yendo al revés, es el peso entre la gravedad. Entonces, la masa es igual a eso entre 9.81. 3 toneladas, obviamente yo me exageré. Con solo que eso hubiera pesado 1.14 toneladas, 1.15 toneladas, ya eso se mueve hacia abajo. Si eso pesa más de 1.144 kilogramos, si tiene más masa que 1.144 kilogramos, eso se desliza hacia abajo. Como la masa que tiene son 750 kilogramos, el análisis que hicimos, que es para una masa puntual, yo les dije, da que no hay movimiento. Pero vean que este mismo problema se puede usar para que yo les pregunte esto otro. Y ustedes tienen que entenderlo, ¿verdad? Con base en lo que hemos hecho. Yo les podría decir, miren, usted tiene este escenario, tiene esta fuerza J y toda la cosa. ¿Cuánto tiene que ser la masa del bloque? ¿Verdad? ¿Cuánto tiene que ser la masa del bloque para que esto se deslice hacia abajo? Y entonces usted llega a esta conclusión. ¿De acuerdo? En efecto. Muy bien. Obviamente esta no era la pregunta, pero valga la explicación, ¿verdad? De decir, si eso pesara 1.100 kilos, no se desliza, pero si pesara 1.200, sí se desliza. Ok. Entonces, por ahora lo que estamos y lo que nos importa en este caso es, yo no sé si la cruz se va a volver sola. Ok. Entonces, lo del ejercicio nuestro, ¿verdad? Es decir, ok, tenemos un WX, tenemos un JX y un F, listo, esto nos da que no hay movimiento hacia abajo. Entonces ahora, Profe, entonces de ahí descartamos la A. sí, correcto. Pero tenemos argumentos para marcar la B o la C. Falta todavía. No, Sí, sí, yo sé que tienen clase, disculpen, es que yo quería haber terminado antes, pero hoy estuvieron más preguntones de lo que yo esperaba. Todo bien, pero eso es muy bueno, porque significa que no ponen atención. Entonces, si se tienen que ir, lo siento, chao, ya casi vamos a terminar y de ahí les voy a subir el video. Ok, entonces, ahora, la cosa es que el movimiento va para arriba. ¿Ah? Esto es lo que podemos decir ahora, que el movimiento va hacia arriba. Este sería el segundo escenario, ¿de acuerdo? Porque efectivamente no tenemos argumentos para decir si es la B o la C. O sea, simplemente sabemos que no es la A. ¿Qué pasa si el movimiento es hacia arriba? ¿Hacia dónde la fricción? Yo. Hacia hacia abajo. abajo. Hacia abajo. Y esto es la clave. Esto es la clave. La fricción cambia. Siempre cambia. Siempre se acomoda en contra del movimiento. ¿Ok? Entonces, ahora sí, hágase su nueva sumatoria. Usted ahora dice que la sumatoria de fuerzas en X
son iguales a otra resultante. También, a ver qué pasa. Pero ahora el movimiento dice que si es hacia la derecha, es hacia la izquierda. Ahora es positivo. Ahora ir hacia la izquierda es el positivo. ¿Ok? Y ahora sí, ¿cuántas tiene hacia la izquierda y cuántas tiene hacia la derecha? Primero menos Una para la izquierda. Una para la izquierda que es JX. O sea, Ajá. JX sería la única positiva. ¿Y cuántas para la derecha? menos fricción y W. Entonces tendría menos la fricción y menos WX. Exactamente. ¿Ok? Y eso es igual a una resultante. ¿Conocemos los números? Sí, claro. 1685.35 menos la fricción que es 2256.3 menos WX que es 2583.87. Uy, es todavía más claro, ¿verdad? Que eso es negativo. $1685.35 menos 2256.3 menos 2583.87, ¿verdad? Y eso da menos 3154. ¿Qué significa eso? Que tampoco hay movimiento hacia Que abajo, no hacia arriba. tampoco, la conclusión es que no hay movimiento en la dirección predicha. No podemos decir nada de hacia abajo, ¿verdad? Y es raro pensarlo tal vez, pero no, porque al final todo el tema está en que la fricción cambia de bando. La fricción le gusta gorrear, digamos, la fricción siempre le gusta ir montada. Entonces ella siempre va a estar junto con el ve que ella se pasa. La idea es que siempre hay dos negativos y uno positivo, porque la fricción siempre es negativa. Entonces siempre está en el equipo, digamos, montado, por así decirlo. Entonces, esa es la conclusión, porque usted dice, ¿eso se quiere mover hacia abajo? No, porque la fricción no lo deja. ¿Y eso se quiere mover hacia arriba? No, porque la fricción no lo deja. ¿Pero cómo? ¿No me deja ni para arriba ni para abajo? Sí, así funciona. No lo deja ni para arriba. Entonces, ahí existe un rango de valores, ¿verdad? Existe un rango de valores de ese bloque entre los que ni sube ni baja, ¿verdad? Porque si el bloque es muy liviano, ¿verdad? Muy liviano, tiene muy poca masa, también va a llegar un punto en el que la fricción no es tan fuerte y entonces WX o el 1800 sí lo va a empujar para arriba. Aquí no, porque este está condenado, digamos, este sí no puede subir bajo ninguna circunstancia, ni siquiera tendría que haber masa negativa, y eso es imposible. ¿Por qué este no puede subir bajo ninguna circunstancia? Porque sin importar la fricción, ya JX es más pequeño que WX. ¿Sí? Entonces este nunca, aunque usted baje la masa, nunca va a subir. Pero digamos que JX hubiera sido unos 3000, 3000 sí es más grande que WX. Entonces hay un valor ahí, hay unas masas pequeñitas para las cuales eso puede subir. ¿Ok? La famosa contravariz, sí, exacto. Entonces, este es el punto de este ejercicio, digamos, que usted no basta comprobar que no baja para decir que sube, no, eso no es cierto. Hay que probar que no sube para decir que no sube. Y como no baja y no sube, es la B. Sería la opción de que se queda quieto. ¿Ven? Y esa es la conclusión. Y por esa razón hay cosas que se quedan quietas aunque estén inclinadas y estén en un plano inclinado, ¿verdad? Usted puede perfectamente ir subiendo no sé, una caja pesada por una cuesta y usted a media cuesta descansa, para y la suelta y no se cae, porque la fricción no la deja caer. Pero tampoco se sube porque la fricción no la deja subir. Entonces, esa sería la conclusión de este ejercicio. No sé si tienen alguna pregunta. No, No, profe, sí, nos quedó bastante claro. Entonces, profe, en Igual estos sí, claro. ejercicios, perdón. Ah, bueno, compañera. Adelante. No, tranqui, siga, Dari. Ah, ok, gracias. Entonces, profe, en estos
ejercicios básicamente es igual, lo de siempre, averiguar si hay componentes, si hay fuerzas que hay que calcular componentes, lo calculamos, igual el peso, bueno, y Sí, si está inclinado, pues el ángulo, ¿verdad? Y siempre se hace la sumatoria de fuerzas en Y y luego sí, en X porque tenemos que averiguar la fricción, entonces. Y sí, para siempre poder primero saber los, Y primero para la normal y con la normal la fricción. ajá, entonces como esto depende de escenarios, la sumatoria de fuerzas en X es la que nos va a dar la respuesta De si al se mueve escenario o que no. estamos planteando, ¿verdad? Ajá. Ok, entonces en cada escenario se calcula una fuerza, una sumatoria de fuerzas en X. Ajá. Sí. Ok, Bueno, ok. espero que les haya quedado claro el escenario de cuál tiene que ser la fuerza para que justo se empiece a mover. Ese es importante. El que usted calculó igual a 0. Sí, ya sea, vean aquí, hay dos opciones. Aquí hay dos opciones. Aquí era, ¿cuál es la masa para que baje? ¿Verdad? Ese fue el que yo calculé. Pero hay otro Ajá. escenario que es cuánto tendría que ser la fuerza J. Ve que si la fuerza J empieza a subir, y a subir, y a subir, y a subir, en algún momento le va a ganar a estas dos y en algún momento va a poder subir. Para eso tenemos que tener el peso, ¿verdad? O sea, lo que Para tenemos que eso sí tener es... tiene que tener la masa, correcto. Entonces usted tendría este valor y tendría este otro, ¿verdad? WX y W y F, y ahí lo calcula. Claro, la particularidad de este ejercicio es que la J la J no puede ser inclinada, porque si no el ejercicio es muy difícil. Entonces, en ese, la J tendría que ser así, tendría que ser paralela a la superficie. ¿Ok? En ese Ok, caso sí estaríamos igual a 0, ¿verdad? Porque es movimiento inminente, entonces Ajá, podemos despejarlo. sí, correcto. Ok, ok. ok, profe. Y así para terminar de contextualizarme, digamos, nosotros calculamos todo con el coeficiente estático hasta que nos digan exactamente que ya el objeto se está moviendo. Entonces, ese resultado lo tengo que ya sacar con el dinámico, ¿verdad? Ajá, exacto. Justo, digamos, el 6, ¿verdad? Usted le dijo que el 6 se mueve para arriba. Ujú. Ahí sí Exacto. tenemos que haberlo sacado, la aceleración, digamos, para poder sacar aceleración tuvimos que haberlo hecho con el coeficiente dinámico, digamos. Así es, así es. Perfecto. No Ok, voy a ok. hacer el 6, pero vamos a abrirlo aquí un momento y vamos a comentar una cosa nada más. Porque este es el 6, tengo que volver todos los dibujos. Y decimos que así, digamos, aquí usted básicamente le dio que esto va para arriba. ¿Por qué va para arriba? Bueno, muy sencillo, porque si usted tiene un peso para abajo, ese peso usted le saca esta componente y le saca esta otra. Saca esta normal y esta fuerza P tiene una fuerza aquí en X y tiene una fuercilla aquí en Y. ¿Verdad? Usted calculó las componentes del peso con 15 grados, calculó las componentes de la P con 15 grados y usted llegó y dijo, bueno, ¿verdad? Además usted llegó y dijo, hago mi sumatoria de fuerzas en Y y con mi sumatoria de fuerzas en Y encontré la normal, ¿verdad? Que depende de WX y de PY. ¿Okay? WY, perdón, y de PY. Con la fuerza normal usted multiplicó por el coeficiente estático y obtuvo la fricción estática, ¿verdad? Muy bien. Y entonces usted dijo, ¿será que esto se mueve para arriba? Dijo usted, ¿verdad? Y entonces, en ese escenario, ¿qué pasó con la fricción? ¿Cómo va la fricción? En el Para escenario de que abajo. usted plantee que eso se mueve para arriba, la fricción va para abajo, ¿verdad? Entonces, la fricción llegó y dijo, yo voy para abajo. Listo, vámonos. Y entonces usted comparó fuerzas aquí, y usted dijo, ¿será que mi sumatoria de fuerzas en X, ¿verdad? Es igual a una resultante ahí en X, vámonos. Y tiene PX, le restamos WX y le restamos la fricción. Y eso es igual a una resultante. ¿Sí? Y resulta que cuando usted sustituyó los valores, no sé cuánto le dan, pero este le tuvo que haber dado como 1450 por ahí. No sé cuánto le dio el WX, pero digamos que anda por el orden de los cientos. Digamos que le dio como, no sé, o 500, 600, una cosa así. No importa. Y no sabemos cuánto le dio la fricción, pero digamos que anda por el orden de 300. Y eso es igual a una resultante en X, números inventados, ¿verdad? Lo importante es que eso da positivo. Digamos que a mí me está dando 550, ¿verdad? Números inventados, pero me dio positivo. ¿Qué significa que me dé positivo? Que sí va para arriba. O Siempre que la sí dirección hay de movimiento. movimiento en el sentido predicho. ¿Ok? Ujú. Entonces eso sí se mueve para arriba. Pero se mueven con esa fuerza.
resulta que se mueve con una fuerza un poquito más grande. Que como ya sé que se mueve, la calculo, que es lo que dijo la compañera. Ok, ajá, como ya eso me dijo que sí hay movimiento, calculo ya digamos que la más Exacto, precisa. entonces usted se viene aquí, uf, y dice, ok, la nueva normal, multiplicado por el nuevo coeficiente dinámico, me va a dar la fricción dinámica, que es menor. ¿Sí? Y usted agarra ese valor y lo mete aquí, y lo mete ahí, ¿verdad? La fricción dinámica. Y entonces resulta que usted vuelve a hacer los numeritos, Si son 1450, ¿verdad? El que dijimos que era PY, ese se mantiene igual. El 600 también se mantiene igual, pero resulta que este baja. Y de hecho, yo le digo, baja exactamente en un 20%. Que tiene que dar el 80% de lo que le dio antes. Entonces, si mis números inventados eran 300, mi nuevo número inventado que con sentido debería ser 240. ¿Por qué? Porque punto 20 entre punto 25 es el 80%. Entonces, esa es la reducción. Y eso es igual a la resultante. Ustedes lo pueden comprobar ahí. La función dinámica que les dio, se van a dar cuenta que es el 80% de la estática. Y cuando reste esos valores, la respuesta le va a dar 610. ¿Eh? Ah, pucha, y si es más grande. No, no es Profe, un pero la normal no varía, ¿verdad? no, la normal no puede variar. Ok, es que esto dijo nueva normal y yo, Sí, sorry. Ahí sí, tiene razón. Sí me equivoqué y me di cuenta y dije, yo, ojalá que no se den cuenta. Pucha, se dieron cuenta. Entonces, esta normal tiene que estar en azul. Sí. Ajá. La normal es la misma. Okay. Muy bien. Y ok, dice que muchas gracias. está atenta. Excelente. Entonces, 610 es la nueva fuerza resultante. ¿Por qué? Por aquel famoso grafiquito, ¿verdad? ¿Se acuerdan que había un grafiquito que decía que esto iba así, iba así, iba así, iba así, se movía, ¡puf! Bajaba. ¿Verdad? En el momento en que se movía, ¡puf! Bajaba. Se iba así. ¿Ve? Esto es el gráfico de la fricción, ¿verdad? Ahí lo pueden encontrar en la presentación. Y entonces la respuesta de la aceleración, ¿verdad? Que usted sabe que la fuerza que es igual a la fuerza resultante es igual a la masa por la aceleración. Entonces era simplemente pasar a dividir la masa. Entonces la aceleración es igual a la resultante en X entre la masa, ¿cierto? Bueno, resulta que esta resultante en X, tiene que haber sido esta, ¿verdad? Y no esa. Ujú, de acuerdo. Sí, gracias, profe. Bueno, y ya Profe, resolvimos el problema 6. ¿por qué esa y no la otra? Porque hay movimiento. Y cuando hay movimiento, la fuerza es más grande, porque la fricción es más pequeña. Es una condición, digamos, que se da. Gracias. Bueno. Besitos, besitos, chao, chao.